Un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más estamos en esta comunicación a través de la internet y siempre ha sido un gozo, una alegría cuando nos reunimos con la finalidad de honrar a Dios, de recibir su palabra. Así que gracias por recibirnos en sus hogares. Le queremos pedir que por favor concentre a la familia o haga un llamado a la familia para sentarse a la mesa y poder caminar a través de los lineamientos que la palabra de Dios establece y aprendamos a vivir para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Así que cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Queremos decirte que estamos contentos, dichosos de tener un Dios tan maravilloso como tú, Padre. El honor y la gloria son para ti, Rey. Gracias por tu presencia y tu amor. Gracias por amarnos. Gracias por librarnos de la muerte. Gracias por pelear nuestras batallas. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra se arraigue y se cimiente en nuestras mentes y en nuestros corazones y se haga vida para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, bienvenidos todos y vamos a la palabra del Señor. Decíamos, recordando un poco, Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que la Escritura nos manifiesta realmente las cosas que acontecen y nos dice: Dios entrega a los hombres a sus propios deseos. Dios entrega a los hombres a la inmundicia, de verdad, y la razón es la concupiscencia de sus corazones. El resultado realmente es una idolatría grosera, decíamos. Dios entrega a los hombres a afectos viles. La razón es que se entregaron a pasiones contra la naturaleza. Significa la homosexualidad. El resultado es ardiente, apasionada lascivia, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Dios entregó a los hombres a una mente reprobada, depravada, porque rechazaron a Dios. Esta conducta depravada e inadecuada se manifestó en la vida de los hombres. Dios asegura el juicio final. El juicio sobre estas acciones es la muerte, porque los hombres hacen tales cosas, porque los hombres aprueban estas cosas, ¿verdad? Y entonces necesitamos realmente hoy corregir, poner todo en el orden de Dios, ¿verdad? Porque al final usted y yo lo que sabemos y entendemos es que la vida nuestra debe de honrar a aquel que nos ha dado la vida, el que nos formó, el que pelea nuestras batallas, el que nos libró, el que nos salvó. La salvación proviene de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? El hombre es abandonado por Dios y Dios entregó a los hombres a hacer su deseo, ¿verdad? Cuando Dios nos dio leyes, reglas, normas, ¿verdad? Mandamientos, ordenanzas,
Y entonces el hombre quitó todo eso y quiso hacer su voluntad. Y Dios no obliga a nadie. Dios nos hizo libres, ¿verdad? Y esto habla de que cada uno puede acabarse la vida como quiera. Es su decisión, solo que el resultado usted carga con él, ¿verdad? Si las cosas que hace traen como consecuencia, ¿verdad?, el golpeteo, el sufrimiento, pues definitivamente va a padecer tremendamente, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos nosotros corregir o revisar bien, que las cosas se hagan conforme a la perfecta voluntad del Señor, porque los mandamientos de ordenanza de Dios es lo que nos dio Dios para corregir nuestras vidas y poder, ¿verdad?, y alcanzar los propósitos eternos, ¿verdad? Recordemos lo que la Escritura misma nos manifiesta de sí misma, de la palabra. Nos dice que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto significa que la palabra nos guía, nos hace ver con claridad por dónde vamos transitando para no tropezar. Así que el hombre prefirió, ¿verdad?, el pecado en lugar de Dios. Y cuando hace esto, pues claro que ocurren varias cosas. Lo primero, el hombre llega a ser esclavo del pecado. El pecado ofrece placer, pero al final lo único que quiere es dominarme, controlarme, sujetarme, esclavizarme y matarme. No puedo yo ser tan simple como para decir o pensar que la vida se trata de vivir, ¿verdad?, los placeres, los deseos. No, la vida es una responsabilidad. La paternidad está en nosotros. El sexo no se dio para que nos divirtiéramos. El sexo se dio para el matrimonio, para formar una familia, para traer la descendencia. La relación sexual provoca, ¿verdad?, que la mujer se embarace y venga un niño. Pero los hombres han usado eso como pasatiempo de fin de semana. Y entonces tienen relaciones con uno con otro y al final nacen los bebés y no quieren la carga. Se asustan. Empiezan a hacerse llamadas. Ay, estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Pues ¿cómo que qué vas a hacer? Debiste de haber sabido que la relación sexual es para procrear. No es solamente para pasar el fin de semana. Claro que no. Y ahora los hijos se encuentran a la deriva. Y podríamos hablar de los malos padres o de las malas madres que abandonan o que proceden a quitarle la vida a un inocente, ¿verdad? Las maldiciones vienen de esa forma sobre la vida de los hombres. ¿O qué es lo que pensabas? ¿Que se trata solamente de placer? Claro que no. Se trata de vida responsable y saber lo que estás haciendo y las consecuencias que te marca la Escritura o aún la misma ley escrita en tu cuerpo. En 9 meses estarás dando a luz, ¿verdad? Estarás aplicando quizás, ¿verdad?, que podríamos hablar, la píldora o la pastilla por las primeras 24 horas. Pero no es eso a lo que nos llama Dios. Realmente Dios quiere una vida responsable. El hombre prefiere el pecado en lugar de Dios, y cuando hace esto ocurren 2 cosas. El hombre llega a ser esclavo del pecado. Y lo segundo es que el pecado siempre miente. El pecado ofrece placer, pero al final destruye a la persona. Destruye su cuerpo, sus valores, su mente, sus amistades, decíamos, su vida, sus esperanzas, su profesión, su familia, su futuro, su alma. Se nos olvida que no somos islas, entes individuales, que cuando sufrimos algo, lo padeces tú solo. He escuchado en algunas ocasiones aquellas palabras de los hijos hacia los padres cuando dicen, total, es mi vida, déjenme. Pues sí, pero lo que te pasa realmente daña a mucha gente. Tu sufrimiento provoca también sufrimiento en muchas personas que te aman y que son parte de tu vida, porque esto es la familia. Si tú vivieses solo y murieras solo y no tuvieras a nadie, pues probablemente lo que tú hagas recae en ti solamente.
pero es un tormento cuando no hay nadie a tu lado. Se nos olvida que no somos islas, que el pecado siempre involucra a otros e influye sobre ellos. Daña y condena a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a los amigos y a la sociedad a vivir realmente cosas muy terribles, muy tristes, ¿verdad? Cuando estamos observando el camino de las familias y las diferentes decisiones que se toman diariamente. Cuando las decisiones no son correctas, acordes con la voluntad de Dios, provocan mucho sufrimiento. Así es que necesitamos conocer la Escritura para la toma de decisiones diarias. El hombre abandona a Dios, da las espaldas a Dios y reniega de Dios. Esto lo podemos llamar una renuncia espiritual. El hombre renuncia espiritualmente a Dios. Dios dotó al hombre de libre albedrío. Y si el hombre quiere apartarse de Dios, lo puede hacer. Dios no interfiere con esta decisión. Dios apela al hombre espiritualmente por medio de la misericordia, apela al corazón del hombre mediante el amor y la gracia, pero no violenta la decisión del hombre. Hacerlo realmente, alterar la decisión humana, hacerlo sería tener un universo que vive bajo coerción y mecánicamente. El hombre no sería otra cosa que un robot, obligado a hacer esto o aquello y hacerlo exactamente como Dios quiere. Esto sería trágico, pues el hombre no volvería a experimentar el amor, la bondad, el cariño, la preocupación o experimentar los sentimientos. El amor no es amor si es obligado. El mecánico es mecánico y sin sentido. La expresión de cualquier afecto carece de sentido o de virtud si no se da con libertad. Así que cuando el hombre decide apartarse de Dios, es él quien decide hacerlo y Dios no lo puede impedir. Es tu decisión y es respetable. Así que el hombre es abandonado, dejado en libertad de hacer exactamente lo que ha decidido hacer. No quiere caminar a la luz de la palabra. No desea fundamentar las acciones en los principios y las leyes y las normas de Dios. Por lo tanto, Dios deja al hombre. Te deja seguir su camino o el camino que el hombre ha determinado seguir, ¿verdad? Es abandonado. En otras palabras, espiritualmente el hombre queda abandonado. Deja que el hombre viva de acuerdo con su propia decisión. Y es ahí donde empezamos a llevar como una carga los frutos de las decisiones que tomamos. Vemos tantos jóvenes que están en casa, son obedientes, pero al momento de salir a la escuela y relacionarse con otros jóvenes que no han tenido esa disciplina de orden en la casa, de repente se pierden porque no tienen el carácter para confrontar las diferentes decisiones que los jóvenes toman, y muchas de ellas basadas en sus emociones. Necesitamos realmente, ¿verdad?, cambiar completamente las cosas y afirmarnos en la fe y permanecer en la ley de Dios. Salmo 81, verso 12 dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Verdad? Dios habla y dice: los dejé. No quisieron caminar conmigo. Echaron a un lado la palabra. Queremos entender a través de este mensaje, que Dios nos hizo y nos dio las reglas y las normas, los mandamientos y las ordenanzas, las leyes de Dios, con la finalidad que al ponerlas en práctica podamos disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado. Él es el diseñador y nos dio libertad, nos dio
capacidades, dones, talentos, habilidades, destrezas, sabiduría, inteligencia. Dios nos capacitó para que disfrutáramos la comunión con Él, el orden en nuestras vidas y poder disfrutar la vida abundante. Pero el hombre, a través del pecado, distorsionó completamente su propósito y su mensaje y su forma de vida. Y esto alterado ha provocado realmente que los hombres se dediquen solamente a su placer y piensan que la vida consiste en vivir los placeres. Y se olvidan realmente de que Dios está esperando que el hombre glorifique su nombre, sea agradecido. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, dice Romanos, ¿verdad? Y vivieron en desobediencia, se apartaron del camino de verdad. Y esto provocó mucho sufrimiento en los hombres, porque se fueron degradando y degradando y degradando. Dios los entregó y Dios los entregó y Dios los entregó. Dice capítulo 1 de Romanos, verso 18 al 32. Dios muestra su ira entregando a los hombres a la inmundicia. La palabra inmundicia, acatarsián, significa impureza, suciedad, inmoralidad, mancillamiento, grosería, polución, contaminación, infección. La palabra inmundicia contempla todas estas cosas. Cuando el hombre abandona a Dios, se aleja de Dios para llevar una vida sucia e inmoral. Dios abandona al hombre, lo abandona a su libre albedrío. Dios deja que el hombre se revuelque en su inmundicia y reciba la retribución en sí mismo, que reciba la retribución del fruto de lo que sembró, para que pueda entender que la vida no consiste en vivir el placer. La vida consiste en vivir la vida responsable, en cumplir con el propósito por el cual Dios te llamó. Si eres padre, entonces cumple como tal. Si eres hijo, cumple como hijo. Dios espera que tus acciones realmente sean loables y que puedas entender la función tan importante que un hombre desempeña durante el transcurso de su vida, ¿verdad? La razón por la cual Dios los entrega o entrega al hombre a la inmundicia es la concupiscencia de sus corazones, ¿verdad? El hombre se levanta y en lugar de ver a Dios empieza él a percibir, ¿verdad?, las inclinaciones naturales de su corazón, esa concupiscencia que te lleva a buscar el placer. Es que esto sí me gusta, esto no me gusta. No se trata de caminar en lo que me gusta o no, se trata de caminar en obediencia a los mandamientos y ordenanzas que Dios nos ha dado. Y si tú vives siendo guiado por esa lámpara que es la palabra de Dios, en obediencia a los mandamientos de Él, entonces disfrutarás la vida abundante que Dios te ha dado. La razón entonces que tenemos es esa concupiscencia del corazón. Nuestros corazones están llenos de concupiscencias. Este es anhelos. Esa concupiscencia es el anhelo, el deseo, la exigencia apasionada. Anhelan las cosas que desagradan a Dios, que deshonran sus cuerpos. Y es necesario que tú y yo podamos meditar en la importancia que hay de venir al orden de Dios. Dios se preocupa profundamente del cuerpo humano y juzga a toda persona que abusa del cuerpo. El pecado ocurre en el corazón antes que ocurra en la acción. Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Brotan del corazón, porque el corazón es perverso, más que cualquier cosa. Eso nos dice Dios, porque Él nos hizo. Y el hombre se apartó de Dios. El hombre cometió pecado y eso alteró la conducta humana. El resultado de una vida con inmundicia es la idolatría. Cuando los hombres viven en la inmundicia, comienzan a servir y a dar sus vidas a una de dos cosas. Se sirven a sí mismos o sirven a otros dioses que les permiten vivir conforme a sus propios deseos. Conciben un Dios que es alguna religión, aún el cristianismo, la bondad, las cosas humanas, la creación, alguna parte de la naturaleza. Y los hombres llegan a adorar a eso que ellos dicen Dios. El hombre sirve y da su tiempo y energía al Dios que ha imaginado en su mente. Abandona a Dios para vivir la vida que anhela, porque por lo que Dios lo abandona para que viva en su inmundicia. Cuando el hombre determina vivir fuera de Dios, pues Dios simplemente le habla una vez, 2, 3 veces. El justo cae aún por 7 veces, pero se levanta, dice. ¿Verdad? Y entonces abandona a Dios y Dios lo entrega para que viva, ¿verdad?, en su inmundicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 15. Los hombres carnales, está hablando de la carnalidad, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Un don, un talento, aplicado a la función o al deseo o al pensamiento personal y no en el propósito eterno, nos destruye. El don que Dios nos ha dado, si no tenemos esa santificación, esa santidad para operarlo, y lo llegamos a aplicar en deseos muy humanos, esto provoca la muerte de una persona. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad, dones, talentos, habilidades, destrezas, sabiduría e inteligencia que Dios nos ha dado, es encauzado en los propósitos eternos. ¿Cuál es el resultado? Vida eterna. Gloria para Él, para el Señor. Jeremías 1, verso 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoran. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías capítulo 15, versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Segunda de Crónicas, capítulo 30, el versículo 7.
No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Se rebelaron, y Dios los entregó a la desolación. Dios revela su ira entregando a los hombres a pasiones vergonzosas contra la naturaleza. Pateatimia significa afectos viles, deshonra, desgracia, infamia, vergüenza, degradación. Indica pasiones que no se pueden gobernar ni controlar, que corren en completo desenfreno. ¿Ah? La razón por la cual Dios entrega a los hombres a pasiones vergonzosas son sus afectos contra la naturaleza. Anhela lo ilegítimo, lo que es ilícito. Se encienden en sus concupiscencias unos con otros. La palabra está hablando de pasiones contra la naturaleza, esto es la homosexualidad. El libro de Romanos lo señala. Las mujeres se encienden y desean y cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Los hombres arden en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Notemos que el pecado ocurre en el corazón. Los hombres arden por dentro, por otros hombres, no por Dios. Así que están condenados y Dios considera, ¿verdad?, necesario condenarlos. La segunda cosa o la segunda razón, el resultado de las pasiones contra naturaleza es una naturaleza completamente depravada. Cuando el hombre elige una vida así, Dios lo entrega a ellas. Es la decisión del hombre. Y puesto que es la decisión del hombre, Dios no puede hacer nada al respecto. Dios ha entregado al hombre a lo que éste ha elegido. Dios no atropella la voluntad humana. Notemos esto. Las Escrituras dicen que los hombres reciben en sí mismos la retribución. Esto significa la recompensa, el castigo, debido a su extravío. El juicio por homosexualidad está dentro del hombre, no fuera de él. Si una persona se enardece en pasiones contra la naturaleza, es entregado a su ardor. Desea más y más. Es juzgado y condenado a vivir en su pasión contra la naturaleza y sentir la vergüenza por ella. Es esclavizado y se mantiene en esclavitud a ella. Una esclavitud psicológica, una esclavitud física, y el juicio es adecuado. Justo es exactamente lo que debía ser. Si desean y arden tras pasiones contra la naturaleza, simplemente se les da lo que desean. Por lo tanto, Dios juzga a los hombres, dándoles que vivan a la altura de sus viles pasiones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tu relación matrimonial, cuídala, santifica el hecho matrimonial. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea a todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, sin mancha, sin desviación. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios muestra su ira
entregando a los hombres a una mente reprobada, una mente depravada. La expresión mente reprobada, adokimon naun, quiere decir una mente que es rechazada, desaprobada, degradada, depravada. Una mente que no puede permanecer en pie en el juicio. La razón por la que Dios entrega a los hombres a una mente reprobada es que los hombres rechazan a Dios. Conocen a Dios, pero ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no quisieron aprobar las cosas de Dios. No quieren reconocer a Dios. No quieren admitir el conocimiento de Dios. Por lo tanto, los hombres se les permite hacer exactamente lo que ellos mismos han elegido. Se esclavizan más y más en su depravación y en su inadecuada conducta. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Romanos capítulo 2, versículo número 5. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El pecado es toda transgresión al mandamiento de Dios. Todo aquello que hacemos contrario a lo que Dios establece, contrario a la ley que Él escribió en nuestros corazones, porque todo hombre tiene la capacidad de poder comunicarse con Dios, ¿verdad? Ya que hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. Tenemos la capacidad de conocer a Dios, de acercarnos a Él, de adorarlo, de exaltar su nombre, de andar en su camino y de honrarlo a través de nuestras acciones. Pero el hombre, conociendo a Dios, no le glorificó como a Dios, ni lo adoró ni le dio gracias. Así es que vienen los juicios de Dios. Dios dice que el juicio final es la muerte. Aquellos que, sabiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino se complacen con aquellos que las practican. Dios dice que el juicio final para todas estas acciones distorsionadas de la conducta humana, Dios dice que el juicio final es muerte. Y hay dos razones por las que los hombres serán juzgados y condenados a muerte. Los hombres serán juzgados porque pecan y se complacen en otros que pecan haciendo las mismas cosas. Los hombres tienen apetitos, tienen deseos, lascivias, y desperdician sus vidas procurando la satisfacción de estas cosas. Y no solo esto, sino que se complacen en los demás que hacen estas cosas. Aprueban y conversan de su egoísmo y de sus hazañas propias y de los de sus amigos. La vida de ellos está centrada en una vida extravagante, en una vida donde la ropa es de moda, hay riqueza, hay poder, hay posición, hay fama, posesiones materiales y asuntos sexuales. Como resultado de esta mezquindad, los pecados enlistados en las Escrituras quebrantan al mundo y destruyen la vida humana. Por lo tanto, el juicio de Dios es seguro. Los que cometen tales cosas y se complacen en los pecados de los demás morirán. Es decir, serán separados de Dios eternamente. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Verdad? Isaías 5:20, versículo 20.
Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ezequiel 13:22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos hecho cansar? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Los hombres serán juzgados porque son inexcusables, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna, es vida y paz. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ezequiel 18:4, y terminamos. El alma que pecare, esa morirá. Mi amado hermano, creo que Dios es muy claro en su palabra. Y tú y yo requerimos ser sensibles a la guianza y a la voz de Dios. Y volvemos una vez más a retomar. La vida es una responsabilidad. No vivimos para el placer. Vivimos para ser hombres, hombres que glorifican a Dios, hombres que exaltan su nombre, hombres que someten su alma a la obediencia del mandamiento, hombres que conocen y saben el propósito y la razón por la cual Dios nos ha dado la vida. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo. El Dios del cielo te dé sabiduría y puedas instruir a tus hijos en los caminos de verdad y de justicia. Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Amén.